world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross Oli, oli a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Que Fluye el Sexo. Una vez más estoy con mi gran amiga sexóloga, experta en la vida, Caro. ¿Cómo estás, Caro? Oli, oli, querido Nico, ¿y tú cómo estás? El mejor comunicador del planeta. Estoy muy bien, gracias. Yo muy buen amigo, además. Ah, Hoy ¿cómo nos estamos queremos? regresando con todo a grabar los capítulos. Sí, porque sentíamos que teníamos... bueno, estuvimos en receso, así que teníamos que volver con todo. Aparte, ahí está... Es como cuando tú estás trabajando, Caro, y estás en tu flow. Yo siento que estamos en el flow. Entonces es Estamos como... en el flow, sí. Y la comunidad lo ha sentido. Agradecer a todos los que han reaccionado a los reels. Ojalá los compartan. Invitarlos, por favor, a que nos sigan, se suscriban en YouTube, en Spotify y sobre todo lo compartan para que más gente pueda escucharnos y la comunidad siga creciendo. Sí, que sepan que existimos. Así que sí, le agradecemos mucho. Las interacciones han estado preciosas. Estamos muy contentes. Sí. Y Y recuerden que ¿Y nos qué nos pueden trae hoy? escuchar en Spotify y en YouTube. Ahí están todos los capítulos. Y por supuesto en nuestras redes sociales pueden comunicarse con nosotros, con la Caro. Siempre estamos atentos y tratando de responder lo máximo que podamos. Porque a veces quizás no podemos, pero estamos siempre muy conectados con todos. Caro, el tema hoy día está de alto impacto. Creo que tengo que decir esto. Es el tema más tabú que hemos hablado. Lejos, lejos. Este es el tema más tabú que hemos tocado. Y es un tema que pidió mucho la comunidad y hace tiempo. Digo, como desde el 2020 la comunidad lo estaba pidiendo y te voy a ser súper honesta, Nico, yo no sabía cómo traerlo, no sabía cómo abordarlo. Han sido 2 años de pensar cómo hacemos este capítulo. Y ya la última vez que tuve así hace un par de semanas, que una auditora muy querida me pregunta como, Caro, ¿y por qué no hacer uno de infidelidad? Ya creo que es el momento, ya no puedo seguir haciéndome la loca con esto. Y aquí yo digo, imagínate, nosotros que ya tenemos una cancha, ¿no? De estar hablando de distintos temas que ya de por sí muchos son tabú, ¿cierto? Y con este tema particularmente, yo misma entré en esta especie como de conflicto de cómo lo instalo sin herir susceptibilidades, sin que se malentienda, sin ser funadísima después. Entonces, que me despertara eso solamente como el comunicarlo, siendo que es, no sé, un tema del que convive con nosotros día a día, creo que igual nos muestra algo, ¿no? Sí, creo que obviamente hablar de infidelidad va a ser un capítulo único. Porque creo que nos estamos metiendo en la pata de los caballos, pero por lo mismo nos hemos preparado para no ser funados. ¿Te Nos imaginas, estamos Caro? metiendo en... ¿Te imaginas, Caro? Nos funan. Dicen, no, No, este podcast habla terrible. de infidelidad y bla, bla, bla. Y yo creo que el tema no es que hablemos de infidelidad, sino que cómo vamos a hablar de infidelidad, ¿cierto? Sí, Sacándola y cuando... Bueno, lo comento a nuestra audiencia. La semana pasada, después de grabar el último capítulo de experiencia sexual, o experiencias sexuales, no me acuerdo si era singular o plural, pero después de que lo grabamos, Nico me pregunta, ya, ¿con qué capítulo vamos después la próxima semana? Y le digo esto, le digo infidelidad, pero es un tema que me complica mucho abordar para que salga bien. Y ahí tú me dijiste, es que lo primero va a ser quitarle toda la carga moral de encima. sí. Y que tú me lo dijeras, a mí ya fue como, ¡ah! Como un alivio. Como, ya, perfecto, estamos en la misma sintonía. Lo que pasa, Caro, es que creo yo que hablar sobre un tema que ya vamos a profundizar un poco más sobre
todo el juicio que hay en torno a la palabra infidelidad, al concepto, a lo que pasa en la vida, siempre va a ser polémico, porque va a haber gente que lo va a interpretar de la forma que ellos tienen concebido esto. Pero lo que vamos a intentar de hacer hoy día, y digo vamos porque vamos a intentar, y lo digo porque creo que es complejo, pero primero obviamente hay que sacarle el ámbito moral y hacerlo como, ok, desde un punto de vista neutro, sin juicio, porque es algo que pasa constantemente, es algo que todos conocemos a alguien que ha sido o le han sido infiel, y eso ya nos dice, epa, es algo normal en nuestra sociedad, queramos o no, es algo normal. No estamos juzgando si es bueno o es malo, pero es algo normal y algo que está inmerso dentro de la quizás salud sexual de muchos. Entonces hay que hablarlo. Aunque nos sea incómodo, aunque queramos verlo desde un punto de vista moral, tenemos que tratar de ser neutros hoy día y abordarlo, ojalá, de la mejor forma posible para no ser funados. Tengo miedo, Caro. Quizás este sea el último capítulo de Que Fluye el Sexo. Bueno, desde ya, por favor, decirles, pueden ir comentando en Twitch a quienes se vayan sumando, estaremos muy gustosos de leerles. Y bueno, vamos, una de las cosas que también empezamos nosotros, ¿cierto? Aquí como en la discusión previa, como a pensar es qué hace que nuestra audiencia quiera este tema. También eso, cuando pensé no solamente en hablar del tema y no ser funada, después viene esta otra reflexión que esto es una necesidad. O sea, si lo están pidiendo es porque es una necesidad que hablemos de esto. Y ahí como que también algo más se aligeró en mi corazón, porque es como, si está existiendo la necesidad de esto, es por algo también. No solamente porque esto ocurra mucho, sino que también posiblemente porque no existen muchos espacios de pronto para hablarlo de una manera que no sea únicamente como condenatoria y como enjuiciadora. Entonces, que hay una necesidad de esto también es por algo, y creo que desde ahí nuestro objetivo el día de hoy es, en primer lugar, ¿no? Como salir de la idea de quedarnos en la discusión de si es bueno o malo. ¿Ya? O sea, honestamente, en ese lugar no vamos a entrar por varias razones, y pero quizá una de las principales es que cuando llevamos cualquier tema hacia si estuvo bien o mal, o si es bueno o malo, dejamos sin posibilidad de profundización. Ya queda todo en esta conclusión, porque ya, ok, es malo, ya es malo. Ya es bueno, ok, es bueno. Nos da mucho pie como a que podamos profundizar mayormente y llegar a niveles comprensivos mayores que son súper importantes cuando de hecho estamos transitando una infidelidad, ya sea desde un lugar u otro. Entonces, nuestro desafío hoy en día, querido mío, junto con no ser funados, es que ojalá quienes nos escuchen se vayan con una visión más comprensiva de la infidelidad, con una relectura de pronto, que esperamos que sea útil. O sea, que esperamos que permita que, si es que la viven de un lugar u otro, luego permita también como una elaboración como de esta vivencia, y no nos quedemos meramente como en la culpa o en la condena. Así es, y yo creo que es súper importante, Caro, que clarifiquemos desde el inicio eso, porque aquí nos vamos a decir si es bueno o malo. Solamente vamos a ver los factores, los hechos que ocurren con respecto al concepto de la infidelidad y tratar de hablarlos para obviamente mejorar nuestra vida y nuestra salud sexual como siempre lo hemos hecho. Exactamente. Ya, Caro, Así partamos. que vamos a partir de a poquitito, suavecito. Nico, ¿tú has sido infiel? Pero Caro, ya empezaste. Pero ¿por qué a esta mujer que comparte el micrófono conmigo le encanta ponerme en estas situaciones complicadas? Ay, no sé, no lo sé. No sé por qué lo hago, debe ser una parte No me mía puse medio rojo, sádica. es la luz. No. De hecho, es la razón por qué ahora estamos con luces más rojas. Bueno, aquí es súper de día, está llegando un sol majestuoso a mi ventana, entonces no se ven las luces rojas del fondo. Ok, responderé la pregunta. Responde. Yo, Nicolás, sí he sido infiel.
Pero como ya dijimos, pero- ¿qué? Diga. Una vez. Era un joven alocado. Joder, Solo diré eso. No diré cuándo porque ahí después se pueden especular no. Fue solo una vez y era un joven alocado. Sigo siendo un joven alocado. Pero Bueno, creo que esto es importante porque, bueno, no, personalmente he estado en ambas vivencias y entonces también creo que hoy día, más que entrar en detalle, porque hay personas involucradas en nuestras historias, entonces vamos a ser muy cuidadosos, ¿cierto? Con eso. sí. Pero sí, también estamos hablando desde personas que hemos vivido esto, entonces también como el absurdo de que sea tabú es inmenso, o sea, es como quiere hacer tabú el aire, así como. Entonces, bueno, ahí luego iremos compartiendo quizás ciertas, no sé, sensaciones, quizás tú nos vas a poder también decir cómo te sentiste en esa posición, y quizás en otras. No sé si has estado en el otro lado de la vereda también, como de que te hayan sido infiel. En teoría, no, pero yo creo que sí. Entonces ya podemos Yo ir no- viendo que no es tan fácil este tema. Yo no quería decirlo, pero... Claro, no quiero reabrir heridas de mi pasado. No, ya, no vamos a abrir. Mentira, tranquila. Pero su nombre es y vive en. Bueno, Funado, no. yo he vivido, he estado también en ese lado. Y ya voy a ir comentándoles cómo lo viví, porque yo ahora miro en retrospectiva y pienso, eso fue una manera inteligente también y como sana de vivirlo. Bueno, hice lo mejor que pude con lo que tenía. Pero ¿cuánto influyó también este mandato o esta idea moral de que era muy malo lo que me habían hecho para no generar otro tipo de respuesta? ¿Ya? Por ejemplo, mi primera pareja. O sea, yo entré a las pistas de las relaciones y lo viví inmediatamente, así, pa. Y luego otra vez más. Creo que, no sé si fueron 2 o 3 veces más que lo. No, tengo 2 que sí segura, Por porque 2. hubo confesión de por medio. Y hubo un tercero que yo creo que sí. Entonces, bueno, en este primer personaje en cuestión, me es infiel y lo confiesa. Y al momento en que me lo dice, oye, bueno, aclaro, tenía 17 años. Yo lo que hice, Nico, fue darle una cachetada, le pegué en su cara y le dije, ¿cómo te atreves? No sé qué, aquí terminamos, esto ya no sigue más. Y me fui, me acuerdo. Y no le hablé nunca más. Después, creo que habremos hablado un par de veces ya de manera civilizada. Pero yo miro eso para atrás como... Esa respuesta fue una respuesta como acorde a quién yo era. Era una respuesta tipo, era... Y la verdad es que mientras más la miro me parece más ajena a mí. Es como, de hecho, recuerdo que cuando le pegué las cachetadas no sentí nada. No sentí ni siquiera como, satisfacción porque te lo mereces. Ni pena, nada. Y ahí me di cuenta Sí. que, para cerrar la idea, que era una respuesta aprendida. Era una respuesta aprendida a eso iba. de las telenovelas. Es que a eso iba. Muchas de las reacciones que tenemos, sobre todo cuando quizás somos más teenagers, más jóvenes, son de lo que se espera, de cómo uno tiene que reaccionar frente a ciertas situaciones. Y es súper loco. Y es como, también, no sé, a mí por ejemplo me pasó en un momento en que yo sospechaba que me eran infiel y era como, no, yo hoy día por ejemplo con la misma situación hubiese dicho, ¿sabes qué? No, terminamos la relación porque no es sano para mí, etcétera, etcétera. Pero yo seguía en la relación. Y uno sigue en la relación porque uno dice, no, y el amor cree. El amor le cree todo. Entonces uno también, bueno, obviamente yo también era muy... Yo era muy teenager. Entonces era muy apasionado. Entonces para mí era como, no, el amor todo lo puede. Y sí tenía una construcción distinta sobre la romantización de las relaciones. Entonces,
creo que uno también, y qué bueno que tocamos este tema, Caro, porque creo que uno también tiene que entender y tratar de separar que, ok, tomo la decisión o me afecta esto porque realmente me está haciendo algo o porque la sociedad, mis amigos, mi familia, todos esperan algo de esta situación. De Claro, ahí yo creo se que lo pregunto a la sí, gente también. contesten, Piénsenlo, piensen en sus casas. piensen. Em, yo creo que muchas veces sí nos genera algo, o sea, yo creo que muchas veces nos genera reacciones y, pero bueno, ya hablaremos de ellas. Pero lo interesante, claro, por ejemplo, en este caso mío, que mi reacción yo la miro hacia el pasado y veo que no iba muy en coherencia con lo que estaba sintiendo, pero sí con un pensamiento con el que me había sobreidentificado. Así como tú estabas súper como identificado con esto de que el amor todo lo puede, yo estaba muy sobreidentificada con el pensamiento de a mí no me hacen eso. Como, conmigo no. Como, Mm, pero que no tenía mucho que ver con el vínculo en sí mismo, sino que con, podría decirse, con mucho más el ego, ¿cachai? el ego. Eh, y en ese momento sí creo que fue, o sea, como que no me arrepiento de haber terminado con esa persona. Vuelve, ahora. No me arrepiento. Fue padre hace poco, saludos. ¿No? Eh, oye, ¿qué eso me más pasa? Que mi primera pareja que me fue infiel hoy en día es un caballero, es un Ah, señor. oiga, tío. Bueno, el asunto es que, claro, lo que me mueve a terminar no fue lo que muchas veces se escucha, ¿no? Como de no voy a poder volver a confiar, me hizo mucho daño. No sentí esas cosas, no, como que realmente no me afectó tanto como en términos como afectivos, como de la relación, sino como de yo ya no, como que a mí me hicieron esto, como que, bueno, Conmigo no, ¿ah? eh, Conmigo no, con- con- papito. a mí no me vas a ver la cara, a A mí mí no no, me ves ¿ah? la cara, sí. Pero bueno, entonces ahí vemos cómo nuestras respuestas también vienen muy moldeadas muchas veces. Y también la significación de este tipo de experiencias también vienen con esta carga, ¿cierto? Como decíamos antes, como muy moral, que muchas veces no nos permite entrar como una comprensión más profunda y también como a un encuentro con el otro, como a partir de esta experiencia y conmigo misma. Por ejemplo, en Sí. esa circunstancia no entré ni en encuentro con el otro, ni entré en un encuentro conmigo misma, como conmigo misma, completamente desconectada y muy performática, según lo que había aprendido en las telenovelas. Oye, ya Bueno, nos empiezan a saludar. ya, a ver. Romigal Ponverde. ¡Hola, Dice qué buen Romy! tema. Es primera vez en el chat. Bienvenidos. Bienvenida, Romy querida. Oye, Romy hace unas cosas tan ricas, cocina tan bien. ¿En serio? Eh, Pero eso sí, no y es todo en justo. base a plantas. Pero, pero claro, no es justo. Yo estoy lejos, no puedo comer la comida. Gracias. Gracias. Puedes invitar a Romy a Alemania. Eh, bueno, Ok. a Romy, bueno, yo sé que Romy se contrajo matrimonio hace poco porque la sigo en Instagram. Romy, felicitaciones. Y voy a aprovechar, pero junto con darte los mejores deseos, decir algo que dijo Esther Perel, entrando en esto ya en temas de infidelidad. Esther Perel es una psicóloga norteamericana, tiene una charla TED, tiene dos charlas TED que recomiendo, ¿ya? Una es sobre el deseo sexual y otra es sobre la infidelidad, que se llama Repensar la sexualidad. Y ella comienza la charla TED diciendo, la infidelidad existe desde que existe el matrimonio. ¿Cierto? Y, eh, y lo que también te decía Chan. antes, como existe desde que existe el matrimonio y desde que existe el matrimonio, o sea, y entonces desde ese momento también en la Biblia aparece, como te decía antes, como menciona dos veces, una por no vas a ser infiel y no vas a pensar en ser infiel. Sí. O sea, en los 10 mandamientos, 2 mandamientos son contra En la uno, infidelidad. Es como un claro, bonus track. Ok, sí, no, nos falta uno de nuevo de al infiel. Y desde ahí claro, como también, claro, no lo hagas, pero o sea, ni siquiera lo pienses, no lo no, ni pienses. siquiera lo piense. Pero es que de ahí, Caro, comienza.
todo, porque si lo entendemos así, nuestra sociedad condena y es como, o sea, de verdad es uno de los mayores pecados ser infiel. Y desde ahí también comienza el calvario para, voy a ponerme de este lado ahora, de la persona que fue infiel. Ya. Porque De solamente... esa persona mala. Una persona mala, muy mala. empieza solo culpa, solo siente Sí. culpa, solo... Ni siquiera hay, tú lo mencionabas antes, ni siquiera hay una conexión consigo mismo para decir, Mm, ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ujú. No, al Exactamente. contrario, en vez de haber una reflexión hay un autojuicio sumado al juicio que va a venir después, que va a estar alrededor y que al final transforma esta situación en un calvario, donde no hay Mm, entendimiento, donde no hay... ojo, no quiero que nadie interprete esto como, oh, están justificando, no. Lo que estoy haciendo es tratando de entender que somos humanos y que podemos tener acciones y reacciones que no siempre van a ser las más correctas para el resto de las personas, pero lo siento, puede pasar. Y a todos nos puede pasar. claro. Por lo mismo estamos tratando de entender todas las perspectivas con respecto a esto. Porque eso es lo que a veces se nos olvida. Queremos mirar todo con un mismo prisma y no entendemos que hay perspectivas en la vida. Nada blanco-negro. Hay millones de colores y esos millones de colores va a depender de la persona, de su crianza, de qué esperaba de, qué le pasó, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Para mí es como, claro, socialmente es condenable y nos desconectamos de nosotros mismos al tiro porque empezamos a pensar en la culpa. Ups, ¿qué Exacto. hice? Exacto. Que me gusta mucho cómo lo planteas, Nico, cómo la culpa, en cierto modo, te desconecta de ser consciente de lo que acabas de hacer, de la vivencia, te lleva mucho más a un lugar como de autoflagelación, más Sí, que introspectivo, que es considerablemente más responsable, porque incluso luego para la reparación de esto va a ser súper importante que la persona que fue infiel tenga la claridad de qué te lleva a hacerlo, para poder también generar las acciones como luego como también de precaución para que no vuelvan a ocurrir, ¿ya? Entonces, pero habitualmente como que la culpa es tan inmensa que únicamente es como, no lo voy a volver a hacer, no va a volver a pasar, de verdad que no, pero eso no es suficiente para que abordemos esto con el cuidado que merece para hacer una reparación efectiva. Entonces, la culpa, en cierto modo, como que en realidad no le suma mucho a nadie en todo esto. Entiendo que puede existir culpa por, ¿cierto? Como por el hecho de estar lastimando a una persona que amas. Creo que eso efectivamente es algo a lo que difícilmente podría ser indiferente si es que amas a esta persona, ¿cierto? O incluso si no, pero también si hay como un grado de responsabilidad y de respeto hacia esta otra persona, también probablemente no te vas a sentir como, uy, súper contento, contenta de estar siendo infiel. no, a ver, Eh, claro, tenemos que aclarar también que no creo que, bueno, puede haber personas que sí, pero en su mayoría no creo que alguien quiera dañar a una persona que ama y menos romper un compromiso con esa persona, porque queramos o no, cuando entramos a una relación monógama, no lo puedo decir, qué chistoso, ¿Monógama? monógama, sí lo puedo decir, sorry, solo tuve mi dislexia típica. Eh, Cuando entramos en una relación, nosotros decidimos hacer un compromiso con esa persona. Ya, por lo menos en nuestra sociedad funciona así, en nuestras sociedades. Entonces, obviamente hay una culpa por lo que uno puede generar a la otra persona. Hay una culpa también porque no pudiste respetar un compromiso. Hay una culpa también por las circunstancias que pueden haber pasado para llevarte a ser infiel, etcétera, etcétera. Y piensa que cada una de estas culpas son todas enfrascadas en un juicio. En eres una mala persona. Exacto. Y Sí. no importó ninguno de los aspectos que uno mismo está analizando en ese momento. Mm, mm. Porque al final, vuelvo a insistir en lo mismo, somos humanos, cometemos, llamémoslo error. No sé si es un error, por ejemplo, si es que
Porque puede ser que tenga una relación caótica y no sé, fue un escape. No lo sabemos. Hay muchos factores, muchas aristas que pueden llevar a ser infiel. Entonces, Sí. claro, aquí yo recomendaría a la gente también tratar de ser un poco compasivos con el otro. Claro, el asunto es que probablemente si nos está escuchando alguien que está en la vereda de que le fueron infiel, ya va a querer ponerle stop a nuestro podcast porque como, ¿qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? Ya, entonces vamos a ir abordando esto desde ambos ángulos para que también podamos tener una comprensión lo más integral posible y obviamente lo más compasiva, como tú dices, con cada uno de nosotros. Sí. A ver, abordaste distintos puntos que son todos bien importantes, Nico. Primero, dijiste, creo que debemos comenzar por de pronto definir o ver cómo vamos a entender la infidelidad o cómo vamos a entender también la fidelidad. Porque tú dijiste, como cuando estamos en una relación monógama, ¿cierto? Como que asumimos determinado compromiso y así es en nuestra sociedad. Eso representa súper bien como cierta problemática típica que existe en las infidelidades, ¿ya? Y es que se asume en las monogamias, y esto es un gran problema, se asume que entendemos que infidelidad es lo mismo, ¿ya? Y porque a diferencia de las relaciones poliamorosas, por ejemplo, en donde tienen súper, súper, súper comprendido y normalizado el tema de los acuerdos y de dialogar los acuerdos. En las monogamias eso no pasa porque se nos instala una forma de relación a la cual vamos respondiendo, entonces todos los acuerdos son implícitos, nunca los conversamos, ¿ya? Bueno, hoy en día eso está un poco cambiando y está maravilloso, ¿cierto? Como entender como, ok, quizás ahora estamos como una relación monógama exclusiva, quizás después queremos abrirla. Es maravilloso que están existiendo esas conversaciones, pero bueno, todavía sigue mucho más vigente esta otra forma, que es, somos pareja Claro. y ni siquiera tenemos que hablar de lo que es ser pareja, porque obvio que es exclusividad afectiva y exclusividad sexual, por supuesto que también es exclusividad sexual. Entonces, creo que ahí tenemos como la primera fisura, como en términos como relacionales, como una problemática como basal, por lo menos como en las monogamias, ¿cierto? Y es que se da por entendido que ambos estamos de acuerdo respecto con lo que es fidelidad o no. Y yo me he encontrado en este dilema, estando en una relación monógama ya de muchos años. Yo misma me he encontrado con el dilema de pensar, espérate, ¿y si hago esto? ¿Esto es infidelidad o no es infidelidad? ¿Ya? Sí, ya, como que, porque me quedo hasta que ya, involucrarme como en un encuentro sexual, incluso quizás coital con ya, eso ya, sí, ya, eso ya aprendí yo que eso es infidelidad a todas luces. Porque mi pareja no me lo dice, a mí me lo enseñaron que así era. Entonces, pero por ejemplo, si coqueteo con alguien, Es ¿eso es que va a infidelidad? depender, es que ahí yo creo que diste en el clavo, Caro, porque va a depender de los acuerdos que tú tengas con el otro. ¿Por qué? Exacto. Porque, por ejemplo, para gente que yo me dé un beso con alguien, quizás no va a significar nada. Y para Claro, otra va a ser, wow, me fueron infiel. claro. Y es lo mismo, ¿sabes qué? Tuve sexo con alguien y no sé quién era. Mm, Ya no, quizás no hay vínculo sentimental, entonces para mí no es ser infiel. ujú, Y ahí uno también tiene que ser claro. Y volvemos a lo mismo que hemos repetido en muchos capítulos. Creo que hay muchas cosas que damos por asumido dentro de nuestras relaciones. Pero lo primero, y aquí quizá un poco para ir respondiendo la pregunta que nos hizo Romy, que cómo prevenir situaciones o existen señales, indicadores para evitar o no dañar al otro, creo que lo primero es tener la conversación, ok, ¿cuáles son tus parámetros, cuáles son los míos y cuál es nuestro acuerdo? Cosas que sí, creemos que por cultura todos sabemos, o sea, ¿por qué te lo tengo que explicar? Pero si hay algo que, claro, lo hemos hablado muchas veces, si hay algo que he comprobado en mis años y tú también, que nadie es adivino y nadie sabe lo que tú esperas de mí. Por lo tanto, tenemos que hablarlo.
Y incluso Sí. si es una conversación incómoda, como dicen uno, si es incómodo es porque te cuesta enfrentar la realidad. Porque son cosas que Ujú. pueden pasar. Y tenemos que hablarlo. Tenemos que Sí, discutirlo. sí. Qué buena la pregunta de Romy y que me encanta también cómo la estás respondiendo. Sí, va muy en esta línea, va en la línea de la comunicación, va en la línea de empezar a normalizar la importancia de generar acuerdos. Es que realmente es una irresponsabilidad muy grande, y esto digo, sobre todo como en las monogamias, como que nos estemos vinculando sin hacer esos acuerdos, es como darlos por sentados. Y lo que tú mencionas de la conversación como incómoda, ¿cierto? Es una cosa, ¿cierto? ¿Y por qué es incómoda? ¿Qué hace que sea incómodo hablar de acuerdos? Que hablemos de si para ti fidelidad o infidelidad, qué representa, qué es, y como empezar a desmenuzar eso, es incómodo porque representa también un duelo hacia el amor romántico. O sea, como a esta idea que tú decías, que el amor todo puede y tantas otras cosas más. Entonces, que si tú me amas no tendrías por qué querer tener relaciones sexuales con otra persona. Si tú me amas, no tendrías por qué, no sé, Tener querer deseo por como alguien. deseo, fantasía, claro, lo que sea, ¿cierto? Entonces, que acaso yo no soy suficiente, porque también viene con esta otra idea como muy del amor romántico, como de la suficiencia, como que somos la otra mitad de lo otro. Entonces, obviamente no necesita nadie más que a mí. Entonces, como no queremos ni siquiera entrar en poner en cuestionamiento esas ideas, entonces no se tienen estas conversaciones básicas para tener acuerdos que luego, como preguntaba Romy, puedan prevenir justamente que esto ocurra. Entonces, como primera gran quizás medida es como tenemos que tener acuerdos claros, porque si no la posibilidad de estar en situaciones en donde transgredamos o donde la otra persona también sientan que le traicionaron, pero quizás también puede ser muchas veces ocurrir porque hay acuerdos que no fueron aclarados. Mm. Y había como una como una confusión quizás ahí, o se habían dado por sentado. Entonces estas conversaciones son súper importantes también porque a lo largo de una relación también vamos cambiando y nuestras necesidades van cambiando y las miradas que tenemos de las relaciones van cambiando. Entonces, ¿qué pasa si más adelante sí quiero, por ejemplo, que abramos la relación o quizás tener otros vínculos? Eh, Va a ser mucho más fácil tener esas conversaciones posteriormente si es que al momento de iniciar ya la relación, como que está súper normalizado esto de hablar de los acuerdos. ¿Ya? Entonces, generar acuerdos para cuidarse mutuamente y para cuidar el vínculo está súper lejos de ser como un problema, y creo que a la medida que se va entrenando esto se va haciendo cada vez más cómodo. Así que, Mira, qué eh, cool lo que acabas de decir, entrenarlo. ujú, Muchas veces nosotros creemos que, es que hay gente que puede hablar de eso, es que hay gente que puede hacer eso. No, todo se entrena, claro. todo se Pero entrena. por supuesto, y esto parte con mucha torpeza además. Sí, Entonces, bueno, imagínate, Nico, que estamos hablando de una fase que ni siquiera estamos hablando todavía de la infidelidad, estamos hablando de qué ocurre que esto pasa, ¿cierto? ¿Qué ocurre que cuesta tanto abordarlo incluso como tema en un podcast? Estamos recién en ese punto, queridas, ni siquiera hemos hablado aún de la infidelidad en sí misma. ¿Ya? Y ya estamos hablando como la conversión de los acuerdos difíciles. Imagínense lo que es la conversación respecto a un tema tabú como es la infidelidad, que ya viene con uy. una carga moral tan fuerte que no me permite ver al otro cuando esto ocurre ni verme a mí misma. Pero, sí, pero yo creo que muchos pueden estar preguntándose ahora, claro, así como, ok, ya, está bien, hubo acuerdo, todo, pasó igual. Ujú, ¿Fui o me fueron infiel? ujú. ¿Qué hago, Caro? Bueno, aquí aprovecho entonces de ingresar como también a la comprensión de las infidelidades, también a las no monogamias, ¿ya? O sea, como, porque también podríamos decir, ya, entonces aquí la solución para que no haya infidelidad es que seamos poliamorosos o que abramos la No, relación. no, porque cuando nosotros tuvimos nuestro capítulo de poliamor, el poliamor se basa en transparencia y acuerdos. Y todo está acordado. Entonces, también puede haber infidelidad en una relación poliamorosa.
no se engañen. Claro, y que no todas las transgresiones, ¿cierto?, van por el ámbito sexual, que también tiene que ver con con la visión más monogámica, ¿cierto? Como em, de la fidelidad, sino que también de repente podemos ser desleales de otras maneras. Así es. Quizás conté algo que tú me pediste que no contara, quizás, no sé, esperabas que estuviera en tal momento como acompañándote y no te acompañé. Entonces, claro, ahí pueden haber como otras transgresiones que también se pueden vivir como deslealtades. Entonces, sí, como que no es algo que se resuelva únicamente por ya, metamos a más gente entonces como en nuestras vidas, porque tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con conversaciones. Entonces ya, ahora vamos a tu pregunta, ¿cierto? Que era, ¿qué pasa si luego ya hicimos la conversación, hasta quizás lo dejamos por escrito, súper evolucionados, lo máximo, y aún así lo transgredió? Ya. ¿Qué Dijimos pasa? al comienzo que íbamos a humanizar la conversación. Y es normal, es esperable o no es del todo extraño que se rompan acuerdos. ¿Ya? Yo creo, y aquí no quiero ser abogado del diablo ni nada, yo creo que tenemos que entender, y creo que eso quizás pasa en las relaciones de muchos años. Tenemos que entender que la persona que somos a los 20, a los 25, a los 30, no es la misma que a los 35, 40, 50. Por lo tanto, yo creo que es súper sano, Caro, a medida que pasa el tiempo, ir revisando los acuerdos e ir conversando con respecto a eso. Porque desde ahí también pueden haber necesidades en la comunicación de la pareja, necesidades en la vida de la pareja. Y no hablo de instintos como siempre se dice, las necesidades, instinto sexual, etcétera, etcétera. Porque te lo aseguro que muchas veces las infidelidades parten desde un vínculo afectivo, desde algo que no resolví dentro de mi relación. Y no lo resolví porque a veces se nos olvida ir a esas conversaciones, ir a revisar esos acuerdos. Entonces, claro, pasa y es como, pero hay un malo, hay un bueno y todo, y nunca fuimos a ver cuál era la raíz del problema. ¿Está bien o no, Lo Caro? tienes, ¿Está bien? lo tienes, chico, lo tienes. Yo tengo ¡No! miedo, Caro. Tengo miedo de ¡Bravo! ser funado en este capítulo. Pero, querido, si te funan, vas a caer con clase, porque lo que dijiste fue brillante. Sí, sí, justamente este es el siguiente tema. Los acuerdos no es como un contrato que firmamos al comienzo y que ahí queda y hasta la muerte, ¿ya? No, justamente porque entendemos que somos seres humanos, que somos dinámicos, que nuestras necesidades van cambiando y como tú bien dices, además imagínate, partimos una relación a los 20 y estamos luego a los 30 y tantos, somos otro ser humano, somos otro ser humano. Entonces, ¿por qué tendría que a la Carola de 30 y tantos años hacerle sentido lo que era importante para la Carola de 20 y tantos? De pronto en muchas cosas sí están de acuerdo, pero quizás en muchas otras cosas hay necesidades diferentes. Entonces, la importancia es que los acuerdos también pueden modificarse y que, como tú bien dices, tener que volver a los acuerdos como para ver si me siguen haciendo sentido y siguen sumando como tanto en el desarrollo y en el cuidado de la relación y también en el desarrollo y cuidado de mí misma, mí mismo, mí misma. Así es. Entonces, excelente, sí. Y mira, voy a agregar un dato bueno, porque yo en esto que estaba súper nerviosa porque íbamos a hacer este capítulo y no quería que nos funaran, me puse a revisar a otra gente que había hablado del tema con cierta ética y ahí llegué a algunos podcasts, a esta charla también de la Esther Perel, que no la veía hace tiempo, y llegué a Christoph Kramer, Ok. que es el creador de una aplicación que no sé si tú la has escuchado, que se llama Ashley Madison. No. Bueno, les infieles que me escuchen quizás van a saber de esta aplicación. Ashley Madison es una aplicación que se creó para personas que querían ser infieles, ¿ya? Y es una aplicación que ya funciona a nivel mundial y que ya tiene más de 10 años.
Entonces, ¿qué es lo que, cómo funciona esta aplicación? Es que de alguna manera en su configuración está todo pensado para que no te descubran, ¿ya? Como de que esté todo el resguardo necesario para que no seas descubierte en esta búsqueda de una infidelidad. Entonces, bueno, recientemente esta plataforma lanzó un estudio a partir como de todas las personas que usan la aplicación. Y aparece un descubrimiento, como lo que ellos describen como un hallazgo, porque va en contra de los estereotipos de género, ¿ya? Ya. Porque, claro, yo crecí todo el rato, Nico. Yo crecí en un entorno que me dijo que que sí o sí me iban a poner el gorro, que sí o sí iban a ser infieles Mm. conmigo. Sí o sí, porque soy heterosexual y porque los hombres son así. Los hombres tienen un Los deseo hombres son sexual así. y tienen un deseo sexual desenfrenado, entonces obviamente yo no voy a ser suficiente y no, y así va a ser mi hijita y la única manera es como para que tú puedas vivir tranquila es manténgase bonita, como para que la otra persona no mire para el lado. Ya, esas fueron las cosas que me enseñaron, qué terrible. Bueno, entonces, y así como yo crecí con eso, muchas otras personas también. Sí. Entonces que los hombres se movían más como en la búsqueda como de una infidelidad, de una tercera persona, o como le queramos llamar, como por sexo, y que las mujeres, cuando esto ocurría, pasaba más bien por necesidades afectivas, ¿ya? Y sin caer en generalizaciones, entendiendo que estos son datos que se sacan de una aplicación de personas que están en búsqueda de otra persona, ¿cierto? Sí. Pero los datos son interesantes porque ahí se veía que, que el gran porcentaje de mujeres usaba la aplicación por insatisfacción sexual y que la mayoría de los hombres la usaban por falta de validación emocional en su relación. Mira. Y ese es como uno de los hallazgos más interesantes que aparece de este estudio, en donde toda la muestra, estaba siendo infiel en ese momento, y las razones eran esas, como si las llevamos como por género. Eh, Obviamente que las razones para llegar a una infidelidad son súper distintas en cada persona. Ya, Sí, aquí ahora, solamente se... es una ¿Mm? muestra, es una generalidad, debe haber sido, ok, puede que sea el 10% de las personas, pero es la mayoría porque otros tienen otras razones. Entonces, está bien que dejemos claro que no hay que generalizar en los estudios porque de verdad los datos son muchos, pero es interesante de todas formas mirar esos datos y bueno, entender que al final, Y cuestionar los sí, mandatos de género, ¿ya? O sí, sea, que no necesariamente si tu pareja te está siendo infiel es porque no estás satisfecha sexualmente, que no, no necesariamente es porque no se sienta amada o amado, o amade, o sea, como que realmente lo que yo encuentro interesante de este hallazgo es eso, que sí, que va como bastante, un camino bastante opuesto a lo que son los estereotipos de género. Y que lo otro que también fue muy interesante es que se ve como cierta, también como similitudes entre países. Entonces es como que también como que globalmente como que está pasando algo. Y otros datos interesantes eran, por ejemplo, que las personas de la generación Z eran ¿mm? quienes mostraban como dentro de sus intereses, como al momento de buscar personas, como, y también en cuanto a sus principios, como que consideraban que la sociedad tenía que ir avanzando más hacia una visión de relaciones abiertas, del poliamor, como que había también una apertura a eso, que era lo que no se observaba como desde como los millennials hacia más atrás. Atrás. Entonces, esos bueno, son como algunos hallazgos de este caballero y esta aplicación. Bueno, todo esto para decir que en realidad no podemos pensar como, ¿cierto? ¿Cómo podemos prevenir la infidelidad? Y tú bien dices, ¿cierto? Acuerdos, comunicación, revisión de acuerdos. Ya creo que eso puede ser una forma. Pero lo que no podemos es creer que es solamente una causa o dos causas, cada persona es distinta. Y, y algo que te comentaba antes de conectarnos,
era que en consulta, cuando me iba enfrentando como a personas que estaban siendo infieles, Mm. fui dando con algo que yo nunca había pensado. O sea, primero me encontraba muchas veces con personas que estaban muy culposas, ¿ya? Y como ya recibiendo como una especie de castigo social muy grande. Entonces que venían muy, muy conectadas con la culpa. Pero cuando me contaban el relato, cuando me contaban la historia de qué era lo que había pasado, cómo había pasado, y cómo era su vida previo a que pasara esto, a que fueran infieles, ¿con qué me pillaba? Con que había un viaje, Sí, o po, sea, que había un una proceso. búsqueda, sí, que había una necesidad muchas veces, y no solamente eso. Recuerdo particularmente un caso que a mí me conmovió un montón, porque mientras más em, iba entendiendo su situación, más veía que la infidelidad había sido un acto de, y quizás como el primer acto de lealtad consigo mismo en muchos años de su vida. No lo iba a poder ver eso desde la culpa jamás, pero era muy conmovedor, como conmovedor eso, como qué pena que ni siquiera como que pueda como extraer esto, porque aquí hay una necesidad que si quiere seguir, ¿cierto?, en su vínculo de pareja, como es muy necesario que también su pareja lo sepa, aunque su pareja se sienta dolida y traicionada, es muy importante también que sepa la necesidad, como lo que estaba sintiendo, que finalmente lo lleva a esto. Es que yo Eh, creo que eso, como lo planteas, Caro, y desde tu experiencia en terapia, creo que es muy importante el tema de ok, tiene que haber esa conversación. Por ejemplo, nosotros somos pareja. eh, ujú, yo te fui infiel. Tenemos que tener esa conversación porque muchas veces es como, ok, te culpo, cierro la puerta, decido que esto no es para mí y nunca descubrí. ¿Y qué pasa? Y esto también mm, yo lo he visto mucho del lado de la víctima, llamémosle entre comillas, eh, que queda con tantas preguntas sin resolver que empieza una inseguridad constante. Y empieza a caer también en cuestionamientos propios que quizás claro. no tenían que ver con esa persona, pero de Mm, todas formas hay algo que pasa ahí. Entonces, cuando no hay esta conversación, cuando no hay una resolución, no significa, y eso quiero ser súper claro, no significa decidir continuar con la relación. ujú, Significa una resolución mm, a algo que pasó, mm, a un hecho puntual. Oye, ¿sabéis mm. qué, Caro? Ya, te fui infiel, pero perdón, me sentí de esta forma, por estos motivos, bla, bla, bla. ¿Qué te hice sentir? No, me hiciste sentir esto. Caro, no tenía que ver con eso. No era por eso. Fue por Mm, esto. Y no tiene que ver contigo, quizá tiene que ver con algo mío, que, etcétera, etcétera. Creo que eso es muy importante. Darle una resolución de alguna forma. Y después viene la otra parte que vamos a profundizar también, mm, que es, ok, si decidimos resolverlo o cómo lo vamos a abordar, cuáles son los acuerdos, qué tal. Pero claro. primero quiero que nos comentéis de eso, Caro, como esa conversación para llegar a una resolución, qué tan importante es, independiente de lo que se vaya a decir después. Exacto. Independiente de lo que se decida, em, yo te diría que por lo menos yo creo que es tremendamente importante. Tremendamente importante. Bueno, quizá hayan personas para las que no les resulte importante y que puedan seguir con sus vidas, ¿sí? ¿Ok? Pero yo diría que la mayoría de los casos, como tú bien dices, quedan preguntas y yo creo que muchas veces quedan preguntas desde ambos lados. Em, Porque de pronto la persona a la que le fueron infiel, ¿cierto? Puede quedar con muchas preguntas como de qué fue lo que pasó, no fue suficiente. También se entra en un proceso súper doloroso que creo que igual merece la pena ser mencionado, ¿no? Como sentirse no suficiente, sentir que también como una decepción en torno como al amor tremenda, como Sí. una vergüenza muchas veces. Además, como este es un tema tabú, pasa que cuesta muchísimo hablarlo con redes de apoyo para ambos lados. Entonces, porque ¿qué pasa si luego lo perdono, la perdono y seguimos juntos? Como, ¿qué pasa? Como, ¿qué va a decir mi entorno de eso? Voy a quedar como una tonta, que cómo volviste a confiar en él. Entonces viene también, ¿cómo
como este es un tema tan tabú que ni siquiera como que el entorno sabe cómo contenerlo Mm. de una manera Sana. que sea respetuosa, claro, que sea saludable, que ayude en un proceso, de cierto modo. Entonces, además, no es extraño muchas veces que personas que viven una infidelidad también lo silencian y se lo guarden. em, entonces, o sea, ya se está atravesando, ¿cierto? Por todos esos dolores, más todas las inseguridades, y también que te vas identificando con lo vivido. Muchas veces también ocurre. Como yo soy una persona como susceptible a la que le sean infiel. Yo soy una persona que no merece ser amada. Soy una persona que no es lo suficientemente deseable. Lo que sea, lamentablemente muchas veces las explicaciones que construimos para comprender lo vivido van por el lugar de nuestras heridas, Sí. aunque no hayan tenido que ver con ninguna de esas, como la motivación de la otra persona que es infiel, pero probablemente mis explicaciones van a ir desde ahí. Em, Sí, porque tenemos que entender también que nuestro cerebro, Caro, siempre va a buscar una razón lógica para lo que nosotros podemos ver de esa situación. No claro, necesariamente lo que realmente pasó, sino lo que nosotros vimos de esa situación, y el cerebro construye un discurso con respecto a eso y nos hace creer que esa es la verdad. claro, Y eso, exacto. eso pasa no solo en esto, pasa en todos los aspectos de la vida, y a veces por eso es bueno tener perspectivas. Sí, o sea, y el cerebro además está siempre ahorrando energía, ¿ya? Entonces su forma de ahorrar energía Es es que sus flojo. explicaciones... No, es que trabaja mucho, entonces tiene que elegir muy bien los caminos que va a tomar, porque no tiene tiene que hacer mucho trabajo, tiene que estar coordinando músculos, haciendo un montón de cosas al mismo tiempo que tiene que además estar elaborando aquí esta Sí, infidelidad. Entonces va a ir por las respuestas aprendidas. sí. Y respuestas aprendidas, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando inicié mi relación de pareja actual, como que tenía mucho miedo a la infidelidad, pero un miedo así, pero es que era ya irracional, que todos los días soñaba que me eran infiel de alguna manera. Yo creo que ese primer año de relación, qué manera de soñar que me eran infiel. Y, y me lo traté en terapia, y cuando me lo traté en terapia, que descubrí que todo esto partía de la base de cómo a mí se me habían explicado las infidelidades, cómo se me habían mostrado en la vida, ¿no? Como desde las Mm, teleseries, desde las infidelidades de personas que amo, que vivieron infidelidades, eh, que además que, claro, eran mujeres, como claro. era que Desde el los drama. hombres... No, eran que de los hombres eran malos, que los hombres no eran personas en las que yo podía confiar, ni en las que podía como generar acuerdos. Entonces, claro, me estaba aquí enamorando de un hombre y era como una condena, o sea, como tarde o temprano esto va a pasar y cómo lo voy a sobrellevar. Y, y él me dice que no lo va a hacer nunca, pero ¿cómo? Pero si es hombre, bueno. Entonces, em, ¿qué hubiese ocurrido en el escenario que yo no voy a terapia y él me es infiel? Probablemente ni siquiera, aunque él me hubiese dicho, claro, mira, lo que sucedió fue esto, lo viví de esta manera, como, ya, bueno, y todo lo que vamos a hablar después de Sí. cómo debería llevarse esa conversación, probablemente, aunque llegara así con una asertividad, un cuidado, lo que sea inmenso, probablemente yo aún así me quedaría de que no, es porque es hombre y es malo. Es porque es hombre y es malo, o sea, porque además que estoy desde el dolor. Probablemente esto de ser receptiva, como al sentir las explicaciones del otro, no lleguen, no alcancen a llegar, porque mi dolor va a ser tan grande y mi cerebrito va a estar haciendo esa, no, si es por esto, te doy la respuesta rápida, entonces no voy a poder asimilar también el sentir del otro. Eh, entonces, no, tema, no, sí, esto hay que hablarlo, pero Sí. cuando decimos cierto que hay que hablarlo, pero es más de una vez probablemente. Y creo que para Sí. poder tener como estas conversaciones fértiles es importante que vayamos resignificando la infidelidad. Y cuando hablaba em, de las dudas que pueden quedar en la persona que fue infiel, creo que son las dudas muchas veces cuando como tú señalas, como que cerramos la puerta y ya, y no hablamos nunca más en la vida y chao, esto hasta aquí llega, ¿cierto? Y eres mala persona y punto. También genera ciertas como inquietudes, como, em, o sea, como realmente lo que hice era tan terrible como para que todo lo demás ¿Valga nada? desapareciera. Sí, como, bueno, puede que sí, pero también son... ¿Y qué pasó con las otras cosas que hice? Con todos mis otros actos de lealtad, que quizás fueron años, que quizás esta fue mi única transgresión, incluso como un acuerdo. Acuerdo que quizás probablemente ni siquiera se habló, como que... o lo otro también es como,
esta persona siempre me va a recordar como un ser humano miserable que no, supuestamente no la amó o no lo amó, porque sigo amando a esta persona incluso, imagínate. Entonces, también quedan estos terrenos como inconclusos. Entonces, como estoy súper de acuerdo contigo, independiente de las decisiones que luego se tomen como si seguir o no en la relación, es súper importante tener estas conversaciones de comprensión y Sí. probablemente va a ser más de una conversación. No aspiremos como a que en una vamos a resolver eso. No, obvio que no. Oye, Caro, Sergio nos escribe en el chat y nos ponen los acuerdos no se rompen necesariamente a partir de una crisis de pareja, porque es posible amar y o desear a más personas a la vez sin crisis de por medio. La media naranja afectiva y sexual única es un mito del amor romántico. Esa es la visión de Sergio. Y bueno, hemos hablado de eso en otros capítulos también. No, y en este capítulo también, como cierto, como que hablamos de esto de cómo damos por sentado, ¿cierto? Sí. Que hay... Bueno, incluso, pero él toca un punto que creo que da en el clavo también. Sí. O sea, las razones, como hablamos antes de la estadística y todo, las razones no son una crisis de pareja, no es falta de amor, no siempre, es nada claro. de eso, no puede ser otra cosa también. Y eso también, si lo hacemos consciente, obviamente podemos ver el concepto de otra manera, que eso es lo que tú ahora ibas a explicar. Qué buena ¿Qué cosa iba a explicar? Tú dijiste que, pero Caro, por favor. Ya sé, el déficit atencional se hizo presente. Y eso que estoy sin la música de fondo. Sí. No. Antes de ir con la frase, con la pregunta o el comentario, tú dijiste, no sé, ya se me olvidó también. Ya. Sí, se me acaba de olvidar. Retomamos. Nos vamos a un corte de comerciales. Voy a tomar lo que estaba diciendo nuestro querido Sergio. Nuestro querido Sergio, además, Sergio, que, oye, gran piropo que me mandó la otra vez. Te agradezco que dejaras registro de ese piropo tan bueno. Sobre el tema de las crisis, porque ese es uno de los mitos más grandes también respecto a la infidelidad, que sí o sí, si estás teniendo una infidelidad, no sé, o te fueron infiel, es porque la relación no estaba bien. Yo encuentro que es como darle también un nivel de protagonismo a la relación demasiado inmenso, como no hay otra razón por la que quisiera involucrarme con otra persona que no sea que no estoy bien en mi relación de pareja. Ya, entonces, y claro, lo que él menciona es fundamental porque dice como, o sea, los acuerdos tienen muchas razones para romperse, no es solamente que estemos viviendo una crisis, ¿cierto? Es más, puede ser que estemos en un muy buen momento de la relación y que aún así ocurra una transgresión como a los acuerdos o una infidelidad. Ya me acordé. Que tenía, después que leí el texto de Sergio, me acordé de que tú justo habías dicho y por eso era importante como tener la conversación y darle un significado al tema de la infidelidad como concepto. Eso era. Gracias, Caro. Uf. Claro. Y lo que yo quería agregar es que es súper difícil, desde cómo se nos ha mostrado la infidelidad, que podamos tener la apertura, siquiera cuestionarme si es que fui infiel producto de que quizás no era por una crisis, quizás no era porque estaba buscando lo que no encontraba en mi pareja, quizás era por otra cosa. Y es súper difícil siquiera llegar a esa comprensión de quién es infiel. Más difícil es para la persona a la que le fueron infiel y que sus aprendizajes históricos sobre las relaciones y las infidelidades le llevan a completar ahí la explicación con, claro, era porque no estábamos bien, algo no había acá, quien buscó afuera, que son mitos. Son realmente mitos y son explicaciones súper reduccionistas. No digo que de repente en algunos casos sí ocurra así, pero de verdad que no es en todos. Y como te decía antes, muchas veces ocurre que hay una búsqueda, hay un viaje que tiene que ver con el propio desarrollo y a veces también ocurre como aspectos que la persona extraña también de sí mismo, de sí misma, y que también va a buscar como a ciertas como experiencias y que a veces ni siquiera se buscan, también hay que ser cuidadosa con eso, sino como que empiezan como a ocurrir. Pero es muy difícil llegar a comprender esto porque venimos súper seteados con que la infidelidad es mala y punto. Bueno, entonces ahora ya vamos a... Ya, Nico ya. me fue infiel.
¿Qué? No, que iba a ser como el resumen. Fui infiel. Ya, Fui ya, ok, infiel. fuiste infiel. Te lo dije. Mm. Hablamos de esto. No, primero hicimos acuerdos. Hicimos acuerdos en nuestra relación. Yo, Cuando después, empezamos nuestra cuando relación, empezamos, el después nos 2020. conversamos, el 2020. El Ya. año pasado conversamos un poco, pero después que me vine de Chile no conversamos de nuevo con la Caro sobre esto. Y Terrible. le fui infiel. Se lo Ujú. dije, Caro, te fui infiel. Lo hablamos. Aclaramos cosas. Le dije a la Caro las razones. Le dije, bueno, la distancia, Caro, el frío, la diferencia entre el verano y el invierno acá, no sé. Las rubias, las La, rubias. la rubia versus la colorina. Claro. Pelirroja, peligrosa. Entonces me dio miedo y etcétera, etcétera. Y ahora tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo Ya. vamos a hacer, Caro? Primero es que yo voy a estar muy dolida, ya, porque aunque entienda todas tus razones y tú estás siendo muy honesto conmigo y muchas gracias por tu honestidad, claramente la prefiero por sobre la mentira, que sería muy dolorosa. Le agradezco, pero estoy hecha bolsa, probablemente estaría llorando y quizás estaría muy mal, quizás. Y aquí vamos entonces, ¿qué pasa con el sentir tan intenso y el dolor tan intenso? Quizá en ese momento yo requiera de decirte, Nico, ¿sabes qué? Distanciémonos un poco. O sea, déjame pensarlo un poco, ya como no te puedo dar ninguna respuesta ahora, ni siquiera estoy pensando como en acuerdos de cómo seguir. Es que esto fue demasiado impactante para mí, no sé. Caro, ¿qué más distancia quieres? Estoy en Alemania. Claro. ¿Cierto? Ah, Entonces, ya, mira, por dentro. más en Alemania que esté, ¿cierto? Entonces, pero no hablemos en un rato, como antes de que volvamos a tomar decisiones o algo así, déjame pensar y déjame sentir finalmente. Em, entonces creo que eso, el tiempo fuera, ¿cierto? Que se usa mucho como en psicología para muchas cosas. Creo que aquí es un muy buen el momento en que se puede hacer un tiempo fuera, ¿ya? Porque claro, muchas veces de la ansiedad que puede estar sintiendo la otra persona, porque de pronto me van a dejar, que fui infiel con la Caro me va a dejar, no, yo quiero respuestas ahora, que se comprometa ahora, que me diga ahora que me siga amando. Eh, Que no y me no, o sea, bloquee. como que Caro quizás necesita llorar, necesita desahogarse. Entonces, es súper, súper importante que la persona, en este caso que fuiste quien cometió la infidelidad, también respete como el sentir y valide mi sentir, que valide mi dolor. ¿Ya? Entendiendo que probablemente tú también lo estás pasando bastante mal, ¿cierto? Y que tienes quizás mucho miedo como a perder este vínculo. Eh, el tema de hacerse responsable de las acciones es muy, muy fundamental. O sea, sí. Sí, y hacerse responsable, Caro, no es solo asumirlo. Es también Ah, respetar el proceso del otro. También oh, esperar, también entender que el otro está teniendo sentimientos. Como quizás yo también los puedo tener, pero la Caro está teniendo sus sentimientos y yo, al ujú, hacerme responsable, significa también que tengo que hacerme responsable por ese tiempo que le tengo que dar al otro. claro, Entonces, claro. sí, porque a veces quieren resolver todo, obvio, todos en la vida queremos resolver las cosas rápido porque obviamente nos angustia, la Mm, incertidumbre, etcétera, etcétera, pero a veces cuando hacemos eso nos generamos más daño a nosotros, generamos daños, mucho más daño a otros, entonces mejor esperemos. Esperemos exacto. que es como, a mí me encanta una historia de Siddhartha, de Buda, donde él está con un aprendiz y le dice, oye, puedes ir a buscar agua al río. Y el río está con barro, porque recién pasó una carreta. Entonces vuelve el aprendiz y le dice, oye, no pude sacar agua porque el río estaba turbio, porque pasó una carreta. Y le dice, anda de nuevo a buscar agua y no vuelvas sin agua. Caminó, volvió, no pudo. Volvió donde Buda, le dice de nuevo, oye, no pude sacar agua del río porque estaba turbia, pasaron unas señoras con la Inútil, guagua, inútil. etcétera. Y Buda le dice, ok, vamos de vuelta, yo voy contigo. Fue allá, llegó, vio que el agua estaba turbia y Buda se sentó a meditar y esperó 2 horas. Hasta que el agua se clarificó
porque en la calma uno puede ver lo que pasa. Y esa es una gran enseñanza que yo ocupo en mi vida. A veces tenemos que esperar que el agua se calme para poder ver el fondo, para poder ver lo que vamos a hacer. Y no desesperarnos porque no podemos ver lo que pasa ahora en el agua. Oh, qué filósofo. Encuentro que está muy hermoso porque además lo que pensaba así como de esta, también de la metáfora del agua, también como la metáfora, o sea, como de la espera de la meditación, ¿no? Como, ¿qué te dice que tú tienes que resolverlo ahora ya? ¿Y qué te dice que el hacerlo ahora ya va a ser mejor, ¿cierto? Entonces, claro, esperar no solamente como para que las emociones quizás como también empiecen como a calmar un poquito, sino que también para no bypassarnos, para no pasar por altos procesos que son súper importantes. ¿Ya? Entonces muchas veces en este intento como de acelerar las cosas, muchas veces podemos estar perdiéndonos como tomas de conciencia que son súper importantes para la posterior reparación de lo que se ha vivido. ¿Ya? Así que muy, muy al lugar ahí tu historia bueno, de Buda. esa enseñanza lo que busca es decir, tenemos que calmarnos y saber Vamos a cómo calmarnos. esperar, vamos a calmarnos, saber esperar en paz para que podamos ver con claridad lo que sentimos. Tiene que ver con Claro, eso. El agua es claro. nuestros sentimientos para el que no entendió la referencia al río y eso. Excelente, excelente. Entonces, claro, ¿cierto? Como de repente esto de no intentar solucionar, es que no vas a poder, ya no van a poder resolver esto en poco tiempo, ya esto va a ser un proceso que se va a ir tejiendo de a poquitito y hay que darle espacio para esta primera parte que es para, como bien tú dices, como poder conectar con lo que se siente y ambas personas, porque no es solamente la persona que está recibiendo la noticia, sino también vuelvo a insistir, la persona que fue infiel, que si está lidiando con mucha culpa, probablemente tampoco lo está haciendo. Ya, entonces sucede que hice eso, tú fuiste muy comprensivo, me dijiste ya, Caro, a ver qué necesitas, porque quizás Caro no necesitaba tiempo en ese momento, pero quizás sí. Entonces, pero Caro, ¿qué necesitas? Ya, tú fuiste muy cuidadoso, me dijiste ya, dale, tú cuando quieras volvemos a hablar. ¿Quieres que te siga hablando? ¿Te puedo saludar? O sea, llegar a este nivel o sea, esto viene a ser un evento completamente como inesperado y también como inédito de pronto en la relación. Entonces no podemos esperar que los códigos de todos los días se mantengan. Entonces ahí, ¿cierto? Claro, ¿qué hacemos? ¿Como quieres que te llame? ¿Que no? ¿Quieres que tome distancia? Tú dime cómo, y quizá yo te voy a decir, no sé qué quiero, no sé qué quiero. Te digo en unos días más. Porque incluso esto, quizás en Sí. ese momento no voy a saber qué necesito, solamente quizás voy a necesitar un poquito de espacio. Y en ese espacio, lo que va a hacer esa Carola que escuchó el podcast y todo eso, y entonces va a estar muy como con una comprensión muy amplia de la infidelidad y su abordaje, esa Carola probablemente va a acudir a su red de apoyo y a una red de apoyo segura con quien se puede desahogar y más que llegar como a grandes decisiones, como primero como decantar lo que está Sí. sintiendo y poner ojo a las fantasías y las explicaciones que están surgiendo desde ya. Porque como te Ahora, decía, ¿Mm? claro, creo que en el tema de la red de apoyo también, como actores de esta película, donde hubo una infidelidad y hay un juicio, etcétera, etcétera, si nosotros somos esa red de apoyo, por favor, seamos cuidadosos. No hagamos un juicio, entendamos que no es una situación nuestra. Por más que amemos a la persona, sea nuestra mejor amiga, amigo, etcétera, etcétera, por favor, no emitan juicios porque pueden generar daños peores. Entonces, ese es como el mayor llamado a la red de apoyo, como, ok, Sí. está bien apoyar, pero por Mm. favor traten de no emitir juicio. Sé que las pasiones los van a dominar, Mm. pero tenemos que entender que en las relaciones de terceros no podemos nosotros tomar la decisión. Sí ser Sí. objetivo, eso siempre se puede ser. Sí, y yo creo que es que ni siquiera es necesaria la opinión. O sea, contener a la persona que el consejo no es necesario, solamente que vean que tú estás ahí, que estás cuidando, que estás Sí, escuchando. el tema es que en la realidad, Caro, nosotros sabemos que es difícil no emitir juicio.
y eso es constante. Entonces, por último, si hace un juicio, por favor, trate de ser más neutro. Como no... Yo opino que no hagan nada, o sea, Ya, que de verdad no hagan dejemos de juicio. creer, que dejemos de creer que el consejo sirve para algo si no te lo piden. Ya, o sea, y realmente sirve de ¿Verdad? algo que tú digas, que tú le aconsejes algo en esto. Esta persona está destruida, ¿qué pretendes? O sea, Pero ¿cómo claro, decía no lo te que... sentáis ¿Ah? así. Claro. Ay, claro, si es... Te dijimos que ese gallo era un Te desgraciado. dije que el pelado en Alemania iba a ser así. No, Te la si el pelado dije. es súper fresco, o, ay, no, amiga, te merecía alguien mejor, pero entonces empezamos como a reducir a la persona y a la relación a este evento, sin ser consciente de todo lo que hay detrás de esta historia que tenemos nosotros Mm, juntos, tan hermosa. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que después, si yo recibí todos esos mensajes, esos consejos muy amorosos de que Carola, sal de ahí porque de verdad es un desgraciado, y por más que te ame, por más que yo crea en los recursos de nuestras relaciones, de nuestra relación, por más que yo crea en la calidad de nuestra comunicación, probablemente voy a decir como, no, no, mejor no, porque ¿qué va a decir mi entorno? ¿Qué pasa si quedo como tonta? A veces aparecen unas frases bien espantosas, como, ya, pero si te vuelves a meter ahí, como, no esperes que después te esté recogiendo de nuevo del suelo. sí, esa Ya, o frase es sea, muy típica. entonces además, como en esta búsqueda, en este querer volver a intentarlo de pronto, muchas veces que las personas que fueron como a las que les fueron infiel, también se lo viven muy de manera muy silenciosa y con muy poquito apoyo, porque también no quieren como que ser enjuiciadas ellas y tampoco quieren que se les juzgue como al vínculo. Entonces, bueno, ya, pero yo no estuve con esas amistades, estuve con amistades muy lindas que me contuvieron, que me calmaron, que me dijeron, ya, Carito, no te preocupes, espera que para pensarlo un poquito más con más calma, anda viendo qué vas sintiendo, como volver a recordar lo que es el Nico como completo, no solamente como este evento. Ya, Carito hizo ese ejercicio y te llama, ¿cierto? Entonces yo te llamo, ya, Nico, sabes Sí. que ahora ya quiero hablar contigo. Probablemente voy a llegar con rabia igual o con pena igual, probablemente tú también, y quizás yo te diga como, ya, ¿sabes qué? Quiero quizás que lo intentemos, pero no sé si voy a poder volver a confiar, no sé si voy a poder sanarme de esto, no sé si me voy a poder sentir mejor en algún momento de la vida. ¿Y qué ¿Y hago? ¿Qué hago qué, qué, ahora? qué responderías tú a eso si yo te dijera eso? Yo te diría, Caro, es que yo creo que uno tiene que comprender también. O sea, yo soy de las personas, ok, respeto tu visión, tu decisión, está bien. No creo que tenga que haber un cuestionamiento. Viene desde un sentir, viene desde un proceso donde lo pensaste, donde emitiste tu juicio interno, no el juicio de los demás, por favor. Tu juicio Mm. interno con respecto a lo que quieres y respetarlo, en cualquier caso. Entonces, claro, es como le decía antes, como validar la experiencia de la otra persona, el dolor de la otra persona, y cuando hablaba, ¿cierto?, de esto de hacerse responsable de la infidelidad, como saber, ¿cierto?, que sí, que una posibilidad es que más allá de lo que hagan, quizás como ¿Sí? que no logre sanar, ya como que no se logre restablecer la confianza, si eso puede ocurrir. Em, entonces aquí tú, antes de comenzar el capítulo, me dijiste algo que me encantó y era como generar acuerdos para la reparación, ¿cierto? Que es algo que yo se lo escuché a una profesora sexóloga que amo mucho, que es a Miriam, que con ella aprendí como algunas cosas respecto como al trabajo con infidelidad, y me había olvidado completamente que ella había hablado de esto, como de los acuerdos como para la reparación. Saludos a la profe. Saludos, Eh, es maravillosa. sí, lo que pasa es que yo he visto en muchos casos de personas que le han sido infieles o han sido infieles que dicen, ok, vamos a continuar la relación. Toman esa decisión, pero después constantemente cuando hay una discusión, un problema que no tiene que ver con esto, Claro.
vuelven a sacar a flote este problema y sirve de justificación y lo sacamos a colación cada vez que podemos porque, no, pues es que me fallaste. Entonces ahí también hay un juego que pasa mucho desde la manipulación emocional, desde la culpa. Epa, tú me fuiste infiel, pues, oye, pero epa. Entonces, ¿por qué yo te mencioné el tema de llegar a acuerdos de cómo vamos a hacer la reparación, de cómo vamos a seguir en esto? Porque si lo hablamos, lo resolvemos, creo que es súper sano que tengamos claro que este tema no es para sacarlo a flote cada vez que lo queramos ocupar como un as bajo la manga, porque estamos Exacto. reconstruyendo algo, porque Sí. si no, no tiene ningún sentido. Y si nos Mejor duele, dicho, imposible. a ver, claro, y si nos duele, busquemos ayuda, vamos a terapia, busquemos ayuda donde me ayuden a sanarlo de verdad. Sí. Y esta es una frase que a mí me encanta decir. Para mí, sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin sufrir, sin sentirme mal por eso. Porque hay cosas que no vamos a olvidar nunca, pero nos damos cuenta que las hemos sanado cuando no nos afectan de la misma manera. Entonces, si no nos sentimos así y queremos de verdad reconstruir la relación, busquemos ayuda si no podemos manejarlo en nuestros términos. Claro. Yo esto como que cuando lo he tratado con parejas, nos detenemos bastante en ver cómo realmente estamos dispuestos a intentarlo, entendiendo que ambas partes van a tener que hacer algo, porque muchas veces está la idea, ¿no? Que la víctima como que no puede hacer nada porque es la víctima No. y no me corresponde, es el otro el que tiene que moverse y arreglar esto. Pero es que no se puede, tiene que ser una colaboración básicamente porque se necesita también como la confianza, la apertura de la otra persona. Y, y cuando digo la apertura, tiene que ver con poder relacionarme contigo más allá de lo que me hiciste. Ya como poder conectar con otros aspectos del Nico que son más allá de la infidelidad que cometió. Entonces, en estos como acuerdos para la reparación, efectivamente, podemos decir, ¿cómo nos vamos a cuidar en este proceso? ¿Ya? Que no sabemos cómo va a concluir, porque quizás concluya en que finalmente decidimos terminar. Pero en este intento de seguir juntos y de sanar, porque no solamente seguir juntos, sino que hay que sanar y resolver algo, ¿cierto? ¿Cómo podemos cuidarnos entendiendo que estamos frágiles y que quizás yo, que viví la infidelidad, ¿cierto? Como estoy quizás también bastante frágil y como bien incrédula también. Entonces, uno de esos acuerdos puede ser el que tú estás diciendo, como que yo creo que es un acuerdo que hay que explicitar en todos estos casos. Sí. Y no solamente hablo como infidelidad como con un otro, sino que en cualquier aspecto que te pudo haber fallado o transgredido, quizás no estuve en un momento que tú lo necesitabas, acordar no sacarlo de nuevo a colación. Porque si no, es tremendamente frustrante. O sea, yo lo veo como las parejas, ves a una parte que está haciendo mucho para reparar y tienes a la otra persona tremendamente cerrada y que más encima a la pequeña situación como decepcionante, pero es que tú, ¿te acuerdas qué? Sí. Y eso genera una desmotivación y además un daño. O sea, empieza también a dañar a la otra persona que está haciendo muchos esfuerzos para reparar. Lo que pasa, Entonces, claro, yo creo que muchas veces eso pasa también porque desde el inconsciente hay como un acto de tú me hiciste sufrir, entonces quiero recordártelo, quiero a veces yo no quiero pensar que las personas lo hacen con querer, pero yo creo que tiene que ver con el inconsciente, en donde no hemos sanado, vamos y traemos esto de nuevo porque no hemos sabido sacarlo de nuestro sistema. No hemos podido drenarlo, no hemos podido solucionarlo dentro de nosotros mismos. Entonces lo que hacemos es traerlo a colación, porque también tenemos que entender que nuestro cerebro y nuestra psicología funciona de esa manera. Cuando no resolvemos algo, de alguna forma sale, va saliendo. Sí. Y claro, en ese ir saliendo, para uno tiene todo el sentido, porque obvio me duele, todavía me pica, etcétera. Pero para el otro lo estamos generando un daño.
Sí. Y no Y que porque al alguien final, cometió un error, Caro, significa que tenga que ser dañado. y ahí quiero ir al siguiente punto. Em, También un acuerdo como inicial del proceso de reparación que suelo proponer es el no castigo permanente. O sea, es que una que no es reparatorio, no repara a nadie, no repara a la persona a la que le fue un infiel y que siente toda esa rabia, Sí. y tampoco repara a la otra persona, como que no, tampoco deja como el terreno más fértil para que pueda resolverse algo. Em, Muy por el contrario, solamente incrementa el daño que ya existe. Entonces, el hecho como de estarse castigando, y eso también es como cuando en psicoterapia también muchas veces indico como y propongo el tiempo fuera en estas circunstancias, también suelo decir cuál es el sentido también que tiene el tiempo fuera, no es solamente que tú proceses lo vivido, también es que no caigas en castigar al otro todo el tiempo. Porque si eventualmente tú deseas continuar con esta persona, también necesitamos que esa persona no esté más dañada, y especialmente si la persona además te está acompañando en un proceso de reparación. Sí. Entonces, cuando empiezan a aparecer como esas cosas, como que yo suelo mostrar como, viste, ahí está nueva, apareciendo ese castigo hacia el otro, que al final no te va a llegar a ningún lado. Entonces, ese es un muy bonito acuerdo. También puede ser un buen acuerdo como el qué hacemos con el dolor, cómo lo cuidamos. Quizás, claro, quizás quiera terapia, quizás quiera como rodearme de otras personas, quizás quiera, siento que quizás no me hace bien que vivamos juntos, quizás me voy de la casa un rato para poder procesar. Ya, o sea, también te tenemos a hablar como sobre el dolor y cómo lo vamos a llevar. Eh, Cómo nos vamos a cuidar entonces y qué queremos conservar. O sea, como vamos a continuar esto, porque bueno, ¿cuáles son las razones para querer continuarlo? Y Sí. cuando hablo de como qué queremos conservar, para mí tiene que ver con el reconocimiento de los factores protectores, como de las bases que tiene nuestra relación, que van a ser nuestras herramientas para ir a este viaje, que va a ser un viaje bastante intenso. Ujú. Entonces, ¿qué hemos tenido nosotros, Nico, como a lo largo de nuestra relación, que hace que quizás podamos con esto? Como conectar con nuestros recursos como relación. Mm, Entonces, que nos tenemos confianza, o por lo menos eso hace un rato, pero teníamos una muy buena confianza, em, que yo quiero lo mejor para ti, y podemos ir conectando como con muchos recursos. Ya, entonces eso obviamente va a ser como distinto en cada una de las relaciones. Que haya como algún ámbito en el que, o de repente el amor ahí sí es como un súper buen como elemento también, como hay un amor tan grande que quiero lo mejor para ti, o sea, eso va a estar ayudándonos. claro. Sí, pero yo, a ver, yo ahí, Caro, como que digo, está bien el amor, yo creo que es una parte muy importante de una relación. Pero no desde el amor romantizado. O sea, también entender que, ok, pongo mi amor en que estemos bien, pero eso no significa que yo esté dañándome a mí o que las cosas que vayan pasando en estos acuerdos, en estos procesos, estén por debajo de este amor, sino que tenemos que ser capaces también de decir, epa, esto está bien para mí o no está bien, o puedo seguir, no puedo seguir, etcétera, etcétera. Porque eso Claro. sí lo he visto muchas veces así como, no, es que Mm, mm. de verdad el amor todo lo puede, No, hace que el saltemos amor cosas. como, claro, hablo como del amor más como la importancia que tiene para mí, como el Sí. cuidarte y tú el cuidarme, ya como un poco más bien como de la responsabilidad sobre el otro, o también puede ser como qué otros recursos tenemos, hay que respeto tus límites, bueno, este va a ser un proceso donde vamos a respetar nuestros límites entonces vamos a ir expresándonos todo el tiempo, ya, de alguna manera sentir que igual vamos con algo a favor, o sea, como que algo tenemos a lo que agarrarnos, o mira, Nico, igual es una gran cosa que hemos podido hablar del tema y yo noto que he sido súper responsable y respetuoso con mis tiempos. Me gustaría seguir como con eso en el proceso porque me está haciendo bien. Sí. Eh, Luego, entonces hablamos, ¿cierto? Ya esos acuerdos como previos, como para el proceso que se viene. Tengo aquí mis apuntes, por eso estoy mirando como para otro lado. Eh, que ya hablamos bastante que la persona infiel se haga responsable, ya que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, o sea, que esto no se resuelve de la noche a la mañana, y ver cómo puede ir reparando. Y para la reparación sí vamos a necesitar que la otra persona sea bastante consciente de qué es lo que necesita. ¿Ya? Ojo que
y que tenga que tomar las consecuencias de su acto, no quiere decir que tenga que estarse dando latigazos permanentemente y que solamente se vea a sí mismo como un culpable y alguien muy malo. No va por ahí el asunto, ¿cierto? Ya habíamos indagado en eso. Ya, aquí tengo otro aspecto que es súper importante, que probablemente lo vamos a mencionar después en el Usted no lo haga. ¿Cuál, Carito? ¿Es necesario sincerar todo? Esto, O sea, esto yo lo me aprendí. dijiste. Esto yo lo aprendí en un podcast muy bueno, el primer podcast de educación sexual de Chile, y que me ha abierto los ojos en muchos temas, y uno de esos es un concepto que hemos adoptado como nuestro eje y se Académico llama total. académico total y se De llama Harvard. sincericidio. Yo creo que no es bueno sincerizar todo, porque no es necesario para la reparación ni para sanar, Caro. Clarísimo, está clarísimo. A eso iba. Ocurre muchas veces que como la persona a la cual le fueron infiel tiene muchas dudas, supone que respondiéndolas va a sanar. Y habitualmente solamente genera mucha mayor inseguridad. Y la persona que fue infiel, si se siente muy culpable, va a responder todo. Entonces ya, sí, te respondo lo que tú quieras para librarme de esta culpa. Y aquí también digo, ojo con la culpa, porque la culpa también creo que cuando viene movilizada de esa manera, además, es súper egoísta, porque no está midiendo, como, claro, quiero librarme de esta culpa, entonces te voy a empezar a contar todo, sin medir si esta información realmente es necesaria y te va a aportar en algo. Entonces solamente lo hago para librarme de mi culpa, o bien la otra persona que está preguntando y preguntando porque necesita respuestas, Claro. pero que de pronto ni siquiera está preparada para recibir y como tú bien dices, no aporta en el proceso de reparación. Entonces aquí empiezan unas preguntas que yo encuentro que ya así, no, o sea, por más que tú hayas sido infiel, eso no le da como derecho al otro también como de, o sea, poder introducirse completamente en tu intimidad o en la intimidad de otra persona también, porque aquí estamos hablando que también hay como un tercero, ¿cierto? Entonces, como, no, como te estoy contando que fui infiel, de pronto en esta circunstancia y por estas razones, pero ya querer saber más detalles, dónde trabaja esta persona, dónde vive, porque yo me he encontrado con situaciones atroces, como de, claro, estos seres humanos empezaron a contar todo y luego te encuentras a la persona a la cual fueron infiel generando ataques Sí. a la tercera persona en lugares de trabajo. O sea, uno dice, no. O incluso uno puede empezar a pensar, oh, si paso por acá, quizá las voy a ver a esta persona, o quizá él Claro. tiene que ir ahí y la va a ver y le van a pasar. Entonces no, trate de No entra entender ahí. que no entra ahí, no haga sincericidio y entienda que es parte de un proceso de la experiencia, y además, queramos o no, es la intimidad del otro. Sea nuestra pareja o no sea Exacto. nuestra pareja, es la intimidad del otro y bueno, es así. Sí, yo soy como de la idea, como en la medida que creo que el transparentar es súper responsable en la medida que tiene directa relación con el otro y con las razones de por qué ocurren las cosas, ¿ya? Pero ya entrar como a transparentar como mucho detalle solamente para supuestamente calmar ansiedades, no, lo más No, probable es que no. terminen ambos mucho más dañados y además la otra persona, que de pronto quizás no tiene mucho pito Claro, que va a tocar, estar involucrada también, en situaciones no muy agradables. sí. Así que eso no lo hagan, no sincerizar todo. Ya ser honesto, ser responsable no es lo mismo que ser como sincericida. Y me encanta que hayas mencionado, eso era nuestro capítulo de fantasías sexuales por si no lo has escuchado. Así es. Luego, una pregunta también que es muy importante, como al momento de continuar también, y que quizás vale la pena estarse cuestionando todo el rato, sobre todo la persona a la cual le fue infiel, pero también yo creo que la persona que cometió la infidelidad, como, ¿puedo ser capaz de vivir con esto en nuestra historia, en nuestra biografía? Como, Sí, hay que porque no lo pensarlo. puedo sacar. Es que lo que mucha gente, por ejemplo, creo que piensa así como ya, ok, podría vivir con esto, pero nos olvidamos que uno también va razonando y pensando y digiriendo las cosas que nos van pasando, y uno también se puede dar cuenta así como, epa, ¿sabes qué? Esto de verdad
hizo un quiebre que no sé si yo puedo asumirlo para Sana. siempre. Sí, Saber sí. si para siempre que yo cometí un error. Mm, Entonces también hay uno, creo yo, que tiene que ser honesto consigo mismo y desde ahí decir, ok, puedo o no puedo hacerlo. Porque también por mucho amor que uno le pueda tener a un otro, uno también tiene que reconocer si puede o no puede hacer las cosas. Y eso a veces nos falta en muchas situaciones, claro. Uno trata de mm, resolverlas sabiendo que quizás todavía no mm, tengo la capacidad de hacerlo. mm. Y ojo, no Sí. está mal, porque a veces no tenemos la herramienta. Mm. Sí, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo. Insisto que esto es para ambas partes. O sea, tanto para quien vivió la infidelidad como que diga, no, en realidad como que me di cuenta que no, no puedo, esto me supera, por más que lo intento, ya, perfecto. Y la otra persona también, como, oh, ¿sabes qué? No sé si puedo estar todo el tiempo, si es que esta persona me está castigando siempre, me está sacando en cara siempre esto. No sé si puedo vivir toda la vida también como siendo reducido como, o reducida solamente a este aspecto de mí. Soy más que esto, entonces también ahí cuestionarse, o también puede ser, bueno, desde cómo lo estamos resignificando, desde cómo lo estamos tratando y cómo lo estamos hablando, la verdad es que veo que este aspecto es uno de tantos más en nuestra historia y puedo vivir con esto, porque además estamos sacando como mucho en limpio de esto. Entonces ya lejos de ser una experiencia como vergonzosa, terrible, sí, lo pasamos muy mal, Sí. pero oye, mira todo lo que estamos aprendiendo en este proceso, quizás, probablemente quizás vamos a tomar nuevos acuerdos, porque eso es lo otro, como entender cómo es que surgió esto, cómo es que se dio, también ver si es que toca cambiar los acuerdos. Ya, entendiendo que todo esto partió cuando Romy nos preguntaba al inicio del capítulo cómo podemos prevenir esto y dijimos la comunicación, los acuerdos y qué sé yo, ¿cierto? También ver cómo está la comunicación y qué rol he jugado yo en esta relación para que la comunicación ha andado tan bien. Y quizás que ambas personas puedan hacer un mea culpa, como qué es lo que hemos estado evitando, qué es lo que nos resulta tan complejo al momento de comunicar ciertas cosas que no está fluyendo de la forma que necesitamos para ser explícitos y cuidarnos como en estas situaciones. Em, la otra, que esto es un robo, debo decirlo, porque este es un robo que es de un podcast, que de hecho también hay un colega que hablaba del tema de la infidelidad y dijo una Mm. frase, porque él está bien, bien como, bueno, él es activista en el poliamor, y dijo una frase que a mí me hizo muchísimo sentido, me encantó. Jaime se llama él, saludos a Jaime. Dice, es como, la confianza no se gana ni se pierde, se da, es una decisión. Hay algo de esto ¡Pum! que me hizo muchísimo, muchísimo ¡Boom! sentido. Em, Porque, claro, estamos esperando como que la confianza me surja, como que la seguridad me surja. Tú, Nico, me engañaste y no, sigo sin sentirlo, sigo insegura, sigo dudosa y como que espero que tú te la ganes de nuevo. Mm. Pero, pero no, es que es muy difícil que eso ocurra, porque además que esta inseguridad que siento, todo lo que me está pasando, no depende solamente de tu acción y de lo que tú hagas, también depende de ciertos procesos que yo también tengo que hacer para volver a confiar y para sentirme mejor. Entonces, cuando él lo pone como una decisión y no y lo saca de esta frase cliché como muy de que hay que Claro. ganarse la confianza de alguien, ¿no? Em, lo que dice es como yo decido si confiar en ti otra vez y quiero entender qué pasó, ¿cierto? Como quiero entender qué pasó y en Sí. función de eso como yo voy a decir si quiero confiar o no. Pero es una decisión. Y esto porque creo que es tan importante porque también le pone responsabilidad a la persona que está eligiendo volver a creer, en lugar de estar siempre en una posición en que te tengo a prueba. Es que ahí muestra que, y lo hemos hablado otras veces también, Caro, en una relación siempre hay dos partes. Implica hacer compromisos y tomar responsabilidades dentro de la relación por ambas partes. Y esto lo refleja de una Exacto. manera muy clara. O sea, decido o no decido confiar en la otra persona, es una decisión. Mm. Si lo decidiste, lo asumes, lo internalizas y lo vives. Si no lo Claro, quieres decidir, claro. entonces no sigas con la relación porque en toda base de una relación la confianza es lo primero Claro. que tiene que estar. Y no vas a estar todo el tiempo condicionando esto de esta confianza y que no, ya la tienes, no, ya no la tienes, no la tienes, como Ahora confía, función de ahora lo que tú no. hagas. Ahora sí, Claro, ahora no. porque claro, también o sea,
te quitas responsabilidad sobre tu propia decisión, ¿no? Y lo que él mencionaba, que me pareció brillante, es también que esa decisión, y esto también habla como de tu capacidad también de ser parte del proceso de reparación, que desde esta mirada como de la víctima y el villano o la villana, como que es muy difícil hacer, porque claro, la persona que fue mala es la que tiene que reparar y yo no, y eso deja también como más ansiosa, más como indefensa o más angustiada a la persona a la cual le fue infiel. Entonces, me parecieron notables sus observaciones, me encantaron mucho. Bueno, luego tomamos lo que tú estás diciendo, ya estamos intentándolo y al volver a intentarlo vamos a volver a ver los acuerdos y vamos a ver qué acuerdos van a ser negociables y cuáles no. Ya vamos a ver cuáles son más intransables de alguna manera. Eso también es bien importante, como volver a mirar los acuerdos, que ya era algo que habíamos hablado. Y eso sería como respecto como al proceso de reparación. Como bien tú señalas, si es que esto se torna muy complejo, buscar ayuda como terapéutica, yo lo recomiendo. Ojalá vayan recomendados por alguien de confianza para que lleguen a buenas manos, porque también pasa que también hay también podemos encontrarnos con mucho juicio moral dentro de los mismos colegas. Entonces, es súper importante que lleguen a zonas seguras, en donde también el mismo terapeuta no vea como a un villano y una víctima, sino que vea a dos personas que quieren intentarlo, que quieren estar juntas y quieren que esto funcione y quieren crecer. Así es. Oye, Caro, pero antes de terminar con el tema de la infidelidad hoy día, y después que usted no lo haga, pero eso va a ser rápido. Pero Caro, hiciste spoiler. Yo quería anunciarlo. No, olvídenlo. Yo quería anunciarlo, estaba preparando las frases, yo iba a decir, Caro, antes de irnos, quiero que hagamos una sección que hace tiempo no hacemos y que a la gente le encanta. Y la Caro, ¿qué hace? Ya. Ahora vamos con el... ¡Pero Caro! Es que yo pensé cuando dijiste, yo pensé que te ibas no despedir, pero que ibas a decir una pequeña cosa y luego con eso terminamos. No. Y no, yo decía, no, tenemos que hacer... Ya, perdón. Ay, perdón. Aquí yo rompiendo acuerdos. No, esto no fue un acuerdo. Nunca dijimos que íbamos a hacer... No fue un acuerdo, pero bueno, pasó. Pero fue una torpeza. No fue un acuerdo, pero... Pero fue un acto impulsivo. Pero la cagaste. ¿Ah? No aprendiste nada de la historia de Buda y el río y el barro. Nada. No podías esperar que terminara la frase. Claro. No. Claro, no, yo me metí al barro, le llevé barro al Buda, ¿sí? Le llevé barro al Buda. La que no entendió nada. Ya. Bueno, Nico, por favor, eso, hazlo. Hace tiempo no tenemos esta sección que a la gente le encanta. Nunca nos han dicho nada, pero nosotros creemos que le encanta a la gente. No, a mí ayer me dijeron, ¿Sí? una paciente me dijo que le encanta. Bien. Sí, dijo, y empezaron, usted no lo haga en tal capítulo, y dijiste esa frase, y dije, oh, maldición, yo hago eso. Ok, entonces nuestra sección está de vuelta, usted no lo haga. Usted no lo haga. Comience por no interrumpir a su compañero. Voy a buscar una musiquita para el usted no lo haga. Sí. ¿Vas a cambiarla ahora? Ahora está. Pon cara de sexy, Caro. Pon cara de sexy. Que la escuche, por favor. Que Nico, como cuida mi déficit atencional, no me puede... Pero quiero escucharla ahora. Sin desconcentrarse, Caro, eso sí. Ya, lo voy a intentar. Usted no lo haga. Ya. Pero, se nos desconcentró la cara, ya Caro, te bajé la música. La música, no la bajé, para que sigamos con el flow. Súper, me encanta. Bueno, vamos con la primera, usted no lo haga. Negar la infidelidad. Oh, no lo hagas. Si a ti te encontraron, si a ti ya tu pareja te preguntó, tu vínculo te preguntó, Nico, ¿tú me fuiste infiel? Y Nico dice, no, yo no, yo no lo hice, no. No, estás loca, no. No, pero ¿cómo puedes desconfiar? ¿Pero cómo me dices eso? Ya. Esto es, usted no lo haga, pero de magnitudes monumentales, ¿ya? Esta la aprendí también de mi querida profesora Miren. ¿Por qué? Bueno, ¿cierto? Porque es gaslighting, pero también porque, bueno, como buen gaslighting genera consecuencias ya de tipo medio traumáticas. O sea, como empiezas a
dudar de tu sentido de realidad, empiezas a incluso como a culparte a ti mismo, genera un nivel de ansiedad y de angustia muy grande, entonces el negar la infidelidad cuando te la están preguntando, no, ¿ya? Sí. Te la están preguntando Eh, tú. claro. Es que ese es el tema. Hay muchas más consecuencias de la mano de negarla. Además eso está muy inmerso en nuestra cultura. Como, no, niégalo hasta la muerte, niégalo hasta la Hasta el muerte. final, hasta el final. Sí. Pero piensa, no sé, si alguien encontró un mensaje o lo que sea, negarlo hace que la otra persona se psicosee. A mí me pasó, Caro. Me pasó y no, la sensación es terrible. No lo nieguen, mejor sea honesto y quizás se puede resolver. Porque al final igual queda como en la marca de la relación este aspecto donde quizás puede ser más dañino que decir, oigan, ¿sabe qué? Ya fui infiel, hablemoslo, etcétera, etcétera. Sí, No lo hagan. sí, eso yo lo he visto en consulta y también lo aprendí de esta queridísima maestra. Ella decía que muchas veces los procesos de reparación, lo más complicado muchas veces no es reparar tanto la infidelidad a la cual podemos llegar como una suerte de comprensión con todo esto que hemos hablado, sino que es reparar la mentira, como de la infidelidad. Una vez que ya esta aparece, el negarla suele generar mucho más daño. Y sí, yo también he sido testigo de esto en consulta, como que al final la reparación no es posible, no por la situación, que de repente la persona ve, no, si no fue la gran cosa, si tampoco, pero que me haya mentido y que haya sostenido la mentira por no sé cuánto tiempo, hasta que le tuve que insistir no sé cuántas veces más en el resto del mes, no, ya, Así es. no, que me No haya lo hecho hagan. pasar por eso, no, no, usted no lo haga, Otro usted no lo haga. ya. Otro usted no lo haga, que yo creo que ya queda más que claro en este capítulo, es que demos por sentados acuerdos que nunca conversamos. Sí, Ya que- creo que de verdad, Caro, eso es uno de los puntos más importantes de... Quizás debería ser como un estatuto cuando comenzamos una relación con un otro. Tengamos acuerdos, tengamos conversaciones, que te gusta, que no, que está bien, que está mal, en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en la forma de relacionarnos con otros, porque de esa manera podemos evitar muchos problemas relacionados con las relaciones en sí. Y hoy día quedó clarísimo, o sea, en todas las partes de este capítulo hablamos sobre los acuerdos Sí. y vamos renovándolos, vamos conversando sobre ellos. No dejemos que... Ah, no, es que a los 20... Es que después vamos a estar viejitos. Es que a los 20 años tú me dijiste esto. Claro, exacto. Y también lo pienso como... ay, no, ya se me fue la onda. Se Estaba leyendo el concentró siguiente porque hice voz de viejito. Lo siento, que bueno, sí, sí. Ah, no, eso iba a decir. Ya, fue que me adelanté una pregunta. Me puse en el lugar de la audiencia, escuchando desde el inicio de la relación, generen acuerdos, y me imaginé yo empezando una relación, quizás estoy saliendo hace un par de semanas, y ahora debería, ¿cuándo es el momento de generar esos acuerdos? Ya, como... y aquí esto creo que es más bien como resignificar nuevamente la idea de acuerdo, que no es Sí. algo, no es un estatuto de la relación que no se cambia nunca, sino que el acuerdo va también conforme va avanzando esto. Entonces, de pronto, sí puede ser que en unas primeras citas, salidas, vayamos teniendo acuerdos, pero quizás no van a ser de la relación, así, para lo que se viene, sino como para lo que estamos viviendo en el aquí y el ahora, ¿ya? Entonces... ¿no? Sí pueden haber acuerdos del inicio, pero claro, en función a cómo se está en esta relación, en este vínculo, en esta dinámica, en el aquí y el ahora. ¿Ya? Así es. Ok, lo otro también tú ya lo mencionaste, creo que es un clásico. ¡Ay, otra canción! Ya, y y este usted no lo haga, se llama usted no saque en cara, no saque en cara cosas. No saquen cara. Y eso no aplica solo para la infidelidad, aplica para todo. No saquen cara. Sí, Si usted lo aceptó, si usted decidió si lo que decidió. Exacto. ya, supéralo. Sigue con tu vida. Entiendo que te duela, ya, pero elabóralo entonces. Si sigue ahí, créeme, no se va a ir por más en cara que lo saques, va a seguir ahí presente.
Y aquí quiero, para concluir con usted no lo Usted haga, no que es lo tan haga. importante del sacar, del sacar en cara. Aquí te voy a pedir sí que me bajes a mí la música para no distraerme, porque aquí voy a decir Tranquila, algo tranquila. inteligente. ¿Quieres que te, ¿Quieres que te ponga música inspiradora? Así como clásica, quizás. No, no, Inspiradora. no, Música de no podemos por efecto copyright. Mozart. No, no Ah, podemos por copyright. bueno, algo así como que me concentre. Ya, o si no, No hay sin música. problema, ya te saqué la música, Carito. No hay problema. Ya. Entonces, el sacar en cara tiene otro gran problema, Nico. Que esto yo lo aprendí de un autor que se llama Joan Garriga, que tiene un libro sobre parejas. Y él contaba el caso de una pareja que llega a terapia. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, como que él cuenta que llega una mujer, que llega un hombre, y que la mujer llega así como muy como sólida, como muy empoderada, y que llega un hombre así como medio inseguro a la sesión. ¿Ya? Y entonces cuando él le pregunta el motivo de consulta, ella le dice, bueno, que tal por cual, me puso los cuernos hace 20 años y terrible, o sea, como... Y yo, en cambio, que yo he sido siempre súper correcta, y él fue infiel. eh, y ahí él empieza a indagar como la historia de vida de ella también, ¿Ya? como... Y sucedía que venía de una familia en donde, como históricamente se daba que a las mujeres le eran infiel y que esas mujeres decidían quedarse en la relación ¿Mm? y que luego que les eran infiel había un cambio en la dinámica en que estas mujeres adoptaban un lugar como de superioridad moral muy fuerte, Mm. en donde el otro era cuestionado permanentemente y ya no por la infidelidad, sino por su persona. Mm. Entonces va generando como una suerte de castigo que está Sí. presente siempre y que obviamente también va como generando, como la otra persona está tan culposa, ¿cierto? Y más encima esta otra persona que es tan intachable, eh, Lo va acepta y como, va modificando va, la dinámica de relación y también la claro, personalidad de la otra persona. De exacto, ambas exacto, personas. de ambas. De ambas. Sí. Y va mermándose esto la autoestima de una y la otra persona que también deja de tener una pareja porque se pone en un lugar de superioridad Sí. tan grande que ya no tiene un partner. Entonces, ahí este autor hablaba que es súper frecuente que esto muchas veces ocurra en la infidelidad. Tiene que ver un poco con lo que mencionaba el otro colega, ¿cierto? Que la confianza finalmente es algo que decidimos, ¿cierto? Entregarle al otro, algo que se da, y no es algo que el otro se tiene que andar ganando. Entonces, que cuando no se entiende de esa manera, es como que el otro siempre va a estar en una prueba histórica, eterna e infinita por ganarse mi confianza. Y cualquier cosa en donde esta persona me falle, yo le voy a volver a mostrar que no es digno de mi confianza. Entonces se genera una relación de poder. Y esto es muy heavy porque, claro, ahí él muestra como... Porque esta persona inicialmente fue la víctima. Claro. Pero el cómo se va configurando esta dinámica es que esta posición le da poder. Entonces se genera una asimetría en la relación y esta asimetría hace que sea imposible la reparación y además que el vínculo crezca a partir de lo vivido, Claro. además de generar más daño. Entonces, bueno, él tenía como una técnica que a mí me encantó, la verdad. ¿Cuál? Eh, que yo creo que la vamos a poner así muy como con cuidado porque no hay que hacerla con mucho criterio. Bueno, él ante esta situación le pregunta a la mujer como, bueno, y ¿cuándo se va a vengar? ¿Qué está pensando? ¿Cómo se quiere vengar usted? Y la mujer como, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo me quiero vengar? Si yo no lo traigo a terapia, ¿cómo me está diciendo que cómo me quiero vengar? Em, sí, porque, y ahí él le explica que existe esta simetría en donde ella está en este lugar como de superioridad Superioridad moral tan moral. fuerte. Claro. Entonces, ¿cómo te va a vengar? Necesitamos que te vengues para que ya, basta, si ya hiciste tal cosa Mm. y ahora la cosa es horizontal, como dejar de estarle cobrando esto por siempre al otro. Entonces, ella dice, no, pero yo no quiero serle infiel, porque yo no quiero estar con otro hombre, no. Entonces él le dice como, no, es que lo que yo estoy proponiendo, hijo, es una venganza amorosa.
O sea, algo que tú hagas, que tú sientas que es como un acto como simbólico, como que Claro. va a ayudar como para reivindicar de alguna manera lo vivido y que tú digas, ya, ok, ya hice algo, así como que una expresión, entre comillas, como amorosa, como de esta rabia, de esta frustración, y ya no saco más el tema a colación. Entonces, como que en este caso, que contaba que él era una persona que tenía como sus buenos ingresos, como que finalmente acuerdan que ya, ella se va a ir a viajar a tal parte del mundo con la plata de él y con una amiga Mm, que no le cae muy bien a él. Ya, y eso va a ser como una acción de ya, basta, ya. mm, Ahí tuviste un acto de justicia o lo que sea para que esto se vuelva horizontal. Ahora, la venganza amorosa la pongo muy, muy, muy entre comillas y con mucho cuidado porque no es como un emparejar la cancha, pero la idea es que al hacerlo no lastimes a la otra persona y que la otra persona esté de acuerdo con ese acto, ¿ya? claro, Que era lo que pasaba en este sí. caso. Sí, Pero si creo no, que lo no tiene importante... ningún sentido reconstructivo y no va a ayudar y no va a aportar nada a la relación. Así que Exactamente. no lo haga así. O sea, Yo creo que no lo haga sin acompañamiento sí, terapéutico y mejor, mejor. sin que su terapeuta sepa qué es esto. Para que también su terapeuta no se ponga a inventar cosas. Pero lo que quería llegar es la importancia que tenía para este terapeuta horizontalizar la relación y que dejase de existir estas como Claro, especie de situaciones que el otro está siempre en deuda conmigo porque me lastimó una vez. claro. ¿Ya? Eso, querido. No sé si se ocurre, otro Sí. usted no lo haga. Yo creo que hemos hablado suficiente hoy sobre este tema. Creo que ha sido súper claro. Caro, de verdad te agradezco hoy día porque ha sido uno de los temas, yo de verdad creo que el más complejo de abordar y ha Ujú. sido súper clara y bueno, este programa creo que hemos tratado de ser imparciales y no hacer un juicio, al contrario, ya sea cual sea la decisión que uno tome con respecto a la infidelidad, que sea lo mejor para uno o para la relación. Mm. Así que, bien, Caro, te felicito, estoy orgulloso de ti porque fue un Y capítulo yo muy también de lindo. ti, me encantó cómo lo abordaste también, me encantaron todas tus observaciones. Hubo muchas cosas que ni mencioné porque tú las dijiste, entonces Ah, muy ah. orgullosa de nuestra dupla maravillosa. Oigan, Em, antes de ¿Mm? despedirnos, Caro, quiero recordarle a todos, por supuesto, que nos pueden escuchar en Spotify y por supuesto en YouTube. Y por favor, suscríbanse. Necesitamos que se suscriban. Y les recuerdo que estamos subiendo reels de los episodios para que nuestra comunidad crezca, para que seamos más los que fluimos con el sexo. Así que, por favor, compártanlos, hagan comentarios, interactúen con nuestros videos porque eso nos va a ayudar mucho y vamos a hacer que nuestra comunidad crezca y muchos más puedan tener relaciones sexoafectivas de calidad. Y en compañía de nosotros, obvio. En compañía de nosotros, Somos parte de las relaciones. de sus relaciones fluidas, sí, sí, recuérdennos en esos momentos. Bueno, No, querido no en esos Nico, momentos. No en esos momentos, Caro. En ¿por qué algunos no? momentos. Yo creo que me recuerden en esos Ah, momentos. bueno, Ah. a la cara. Y bueno, ya, igual yo. Ah, vamos. Los dos, ahí llegando a la habitación. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya tiene listos sus acuerdos? Ya, queridos, esperamos que le haya gustado mucho este capítulo, que sirva para que puedan ampliar su comprensión de la infidelidad, por si es que se topan con ella en el camino de la vida, puedan tener un mejor abordaje de esta. Bueno, querido Nico, me encanta compartir contigo una vez más. Y con esto Gracias. despedimos nuestro podcast Que Fluya el Sexo. Chao, chao. Chao.